Bueno, transistores. Nosotros habíamos estudiado el diodo. Y sabíamos que el diodo, cuando estudiamos la parte de semiconductores, el diodo es un elemento PN, ¿no? PN. En semiconductores estudiamos que es un material P, que es P como es positivo, P suena positivo, quiere decir que tiene huecos, ¿no? Y el N como es negativo, y los electrones son negativos, quiere decir que tiene exceso de electrones, ¿no? Entonces, al unir un material P con un N, teníamos el diodo. Ya. Ahora, lo que sucede es que, mire, PNP, ellos han cogido el diodo, PN, y le han aumentado a este diodo, al inicio, una parte de material N. Y ahí tenemos la configuración NPN, y aquí tenemos un diodo PN, y le han agregado a la salida un P. Y ahora tienen PNP. Las dos combinaciones, ¿no? NPN y PNP, ¿no? Son los materiales semiconductores que los han unido para formar el transistor. Ya. Es como un avance, el transistor es un avance del transistor. Ya. Ahora, vamos a estudiar los dos casos. Vamos a iniciar con este de aquí. Ya. Hay muchas teorías y hay muchos análisis técnicos de cómo funciona, pero el análisis que yo le voy a dar es un análisis que no está en los libros, pero que es sencillo de entender. Mire, vamos a suponer que tú tienes aquí una tubería de agua. ¿Ya? Y en la tubería hay una llave. Esto es una llave de agua dibujado eléctricamente. ¿Ya? Y no le dibujo la llave de verdad porque no sé dibujar bien. ¿Ya? Entonces, aquí sale el agua, ¿no? Y tú, conforme cierres y abres la llave, pasa más o menos agua, ¿no? Aquí está el caudal de agua. El caudal de agua para nosotros sería corriente. ¿Ya? Y aquí, conforme abres y cierras la llave, pasa más o menos corriente, ¿no? Pasa más o menos agua, ¿no? Puede que pase menos agua, ¿no? ¿Por qué? Porque tú cerraste la llave, la tienes como casi cerrada. Y la puedes cerrar por completo. Ya. Eso es básico, ¿no? Está entendido eso. La forma más fácil de entender un transistor es decir que el que suministra el agua, la tubería que suministra el agua, se va a llamar colector. Por donde sale el agua, se va a llamar emisor. Ya. Esta C es de colector. La E es de emisor. ¿Ya? ¿Y quién controla cuánta agua o corriente pasa o no pasa? Es este de aquí que se llama B de base. ¿Ya? Entonces, vamos imaginando esto, ¿no? Usted, su mano es la base, abre y cierra la llave. En abrir y cerrar la llave no va a cambiar la corriente que tienes aquí, si te das cuenta, porque la cantidad de agua que tienes aquí es igual. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar la salida, ¿no? El emisor. Entonces usted, modificando la base, puede modificar la salida de agua, que sería la salida de corriente. Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. ¿Ya? Usted viene una corriente aquí así. La corriente que viene aquí va a querer llegar al lado de acá. La misma corriente va a querer llegar al lado de acá. ¿Y cómo controla eso? Usted lo controla con una corriente chiquita. Aquí. Estas corrientes que están acá saben estar en el orden de los miliamperios. Miliamperios. Y esta corriente chiquita que controla el paso de aquí a acá, de la corriente, está dada en el orden de los microamperios. Entonces, usted con una corriente chiquita
controla el paso de la corriente de este punto a este punto. Si la corriente que le manda aquí es alta, la misma corriente que está aquí pasa acá. Si la corriente que está aquí es pequeña, cada vez va pasando menos. Y si no hay corriente aquí, no pasa corriente de aquí a acá. Entonces, esto es de verdad. Esto es como que usted lo está controlando. Esto es como que fuera la llave de agua que usted la controla con la mano. Ya. Si está entendido hasta ahí, escriba OK. Caso contrario, active el micrófono y pregunte. Continuemos. Entonces, vamos a sacar una ecuación de estas corrientes. ¿Ya? Y usted puede ver que aquí viene la corriente esta corriente que está aquí, como viene del emisor, se va a llamar, esta que dibujé, esta flecha roja, ¿no? Se va a llamar IC. ¿Por qué? Porque corriente de colector, obviamente este se va a llamar IE, corriente de emisor, y este se va a llamar IB, corriente de base. Nombres lógicos, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que IC, a IC, se le va a agregar una corriente más pequeña que se llama IB. Eso es lo que está pasando, mire. Ahí se le va a agregar IB y va a dar como resultado IE, ¿no? Entonces, IB más IC es igual a IE. Y es lógico, porque si usted mira aquí, esto de aquí, esta corriente entra, sumado con esta corriente que entra, sale la que está acá. Entonces, viéndolo así, usted ya sabe que la fórmula que la gente se la memoriza, pero usted la puede sacar viendo, sería que corriente de base más corriente de colector es igual a corriente de emisor. ¿Ya? Esa sería la primera fórmula a usar. Bueno, entonces tenemos que el transistor puede estar en tres regiones. En región de corte, región activa y región de saturación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que tiene tres modos de funcionamiento. El diodo, cuando estudiamos diodos, aquí está el diodito dibujado, teníamos dos formas, ¿no? Primero, decir que esto estaba cerrado con una caída de voltaje, y la otra que decíamos que estaba abierto, ¿no? Entonces decíamos abierto o cerrado, ¿no? Aquí hay tres. ¿Ya? ¿Qué quiere decir región de corte? Región de corte es como que usted cierra, le dijimos la llave de agua, ¿no? Usted cierra la llave de agua. ¿Ya? Y cuando usted cierra el agua de llave, cuando usted cierra la llave, esto de aquí es como que desaparece. Es como que está abierto. Es como que usted lo quita del circuito, ¿no? Si el circuito venía conectado, aquí el transistor, si va por acá, es como que usted lo elimina, porque no, lo elimina en el sentido de que lo que está aquí ya no se conduce acá. No pasa corriente de aquí para acá. Como la llave, ¿no? Si usted la cierra ya no pasa agua. Ya. Entonces es como que usted cierra la llave, ¿no? Es una analogía, ¿no? No es que hay una llave de agua aquí, ¿no? Sino que es para que lo vayamos entendiendo, ¿no? ¿Qué es saturación? Lo contrario, la llave está totalmente abierta al máximo. Usted la abrió al máximo. ¿Ya? Y región activa es que usted está controlando
cuánta agua pasa, porque como usted está, está como entre, no está ni totalmente cerrada ni totalmente abierta. Entonces usted está controlando qué cantidad de agua pasa. Y cuando está en región activa, se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que la corriente IC es igual a beta veces la corriente IB. ¿Ya? Ahora, usted me va a decir qué es el beta. ¿Ya? De acuerdo a la configuración, de acuerdo a la cantidad de material que se le pone al crear un transistor, cada transistor tiene un beta diferente. O sea, este transistor tiene un beta, no es B de base, es la letra beta, así ve que tiene un ganchito más, así y todo eso, ¿no? Entonces le voy a poner con otro color. Cada transistor tiene un beta. Ya, es un dato propio del transistor. Usted busca el número de el datasheet de un transistor, o sea, la hoja de especificaciones, y le va a decir que tiene un beta de 90, un beta de 110, un beta de este. Es una constante propia de cada transistor. En los ejercicios que vamos a resolver nos dicen cuál es el beta. Y habrá otros ejercicios que nos den todos los datos, todas las corrientes y nos digan, encuentre cuál sería la beta del transistor que necesitamos. Entonces, eso es lo que funciona aquí. Ahora de cuenta que beta es una constante propia de ese transistor. ¿Ya? Y varía de transistor a transistor, de modelo a modelo. ¿Ya? Eso es en parte cómo funciona el transistor. Son dos fórmulas. Es esta que está aquí y esta que está acá. ¿Ya? Si está entendido, escriba así. Caso contrario, active el micrófono y pregunte. Listo, ahora vamos a estudiar el PNP. ¿Ya? Si usted se da cuenta, lo dibujaron al revés, ¿no? Pusieron el E arriba y el C abajo, ¿no? Ahora, si yo en sí, yo como lo he visto o como lo he entendido, es como dibujado de otra forma, ¿no? ¿Cuál es la otra forma? O sea, si el objeto, este objeto de este transistor, lo volteáramos, ¿no? Si lo volteamos, tenemos base, aquí está el colector, y aquí está el emisor, ¿no? Es esto mismo, es el mismo, ¿no? Es el mismo, es como que usted tenga el integrado de las tres patitas así, y no lo vea así, sino que lo vea así. ¿Ya? ¿Por qué lo pongo así? Para poderlo comparar con el de acá. Y si se da cuenta, es lo mismo. El colector está en su misma posición. El emisor está acá abajo. Y la base está acá. Ahora, igual funciona como una llave de agua, ¿no? Que sí, que con esta de acá yo controlo que cuánto pasa, cuánto flujo de agua pasa y todo eso. Pero la diferencia es que, mire, como tiene la flecha para abajo, el flujo de corriente viene así, de la corriente principal, del colector al emisor. ¿Ya? Y en obviamente, como está puesto al revés, como tiene la flecha, mire, la flecha está al revés. Pues este viene así y este viene para arriba. Entonces, la corriente de emisor está aquí y se conduce hacia arriba, hacia la corriente del colector. ¿Ya? Lo contrario del otro, ¿no? Este de aquí distribuye la corriente desde el colector al emisor y este desde el emisor hasta el conector. Es lo contrario. Eso es todo. ¿Ya? ¿Y quién controla esto? Corriente de base. La base controla que la corriente de aquí abajo vaya por acá arriba. Eso es todo. Y no tiene que aprenderse PNP, NPN, que si, no, tiene que ver la flecha. Flecha por abajo, la corriente viaja así. ¿Y quién controla esta?
flecha por acá, en este sentido, de aquí para acá viene la corriente y quién controla esto. Listo, entonces vamos a hacer el dibujo, ¿no? Este dibujo que está acá de las corrientes. Usted claramente se puede dar cuenta que la corriente de emisor, a pesar que la base controla, también se suma. La corriente de base con la corriente de emisor se suman y producen la corriente de colector. Entonces aquí usted tiene que decir que corriente de base más corriente de emisor es igual a corriente de colector. Ya, y es lógico, ¿no? Viendo el circuito es lógico, ¿no? Si quiere memorícelo, pero aquí se ve, ¿no? Esta más esta tiene que dar esto. Fin. ¿Ya? Y este transistor también tiene sus tres zonas. Zona de corte. ¿Cuándo es la zona de corte? Cuando no le envías corriente. Cuando la IB es muy pequeña, es cero, o a lo mejor es en sentido contrario. Sí, eso también tenemos que explicar, miren. Vamos viendo en los dos casos la IB. ¿Cuándo cerramos la llave? ¿Cuándo cerramos la llave? Cuando la corriente IB es cero, en ambos transistores, cuando la corriente IB es cero, si está cerrada no conduce, o cuando la corriente IB es negativo. Si es negativo, ¿qué quiere decir? Que la corriente ¿para dónde viaja? Está viajando por acá. Entonces, si con cero no te conduce, peor con negativo, pues es lógico, ¿no? Así también, si con cero ya no te conduce, si con cero ya no hay paso de corriente aquí, con negativo, que quiere decir que la corriente va en este sentido, peor te va a conducir. Es lógico, ¿no? ¿Ya? Entonces, este transistor, el que estamos estudiando acá, cumple lo mismo que el anterior. ¿Qué quiere decir? Si región de corte, que se cierra la llave. ¿Qué quiere decir que se cierra la llave? Que la corriente sea cero o sea negativo. Entonces ya no va a conducir corriente en este sentido. Ya no va a viajar la corriente así, sino que la corriente que está aquí se queda trabada aquí. No hay flujo de corriente. No pasa de aquí a acá. ¿Ya? Región activa. Decimos lo mismo, ¿no? IC es igual a beta veces IB. ¿Por qué? Porque lo controlamos. Si se da cuenta que de acuerdo a cómo varíe IB por beta veces, imagínense que beta valga 100, ¿no? Esta corriente es muy pequeña. Por beta veces va a ser el valor de la corriente IC. Listo. También funciona región activa. Y región de saturación, ¿qué quiere decir? Que les ha dado harta corriente IB. Les ha dado bastante corriente aquí. Cosa que todo lo que está aquí pasa por acá arriba. ¿Sí me entienden? Como que fuera un cable. Pasa así todo de golpe. Eso es región de saturación. Las mismas tres regiones que tiene. ¿Ya? Hasta ahí, si está entendido, escribo OK. Si no, active el micrófono y pregunte. Ya listo. Lo último que tenemos que aprender es, ¿se acuerda que cuando nosotros teníamos diodos decíamos, si este diodo es de silicio, aquí hay que restarle 0.7? ¿Ya? Si este diodo es de germanio, aquí hay que ponerle 0.3, ¿no? Este diodo en sus características, en su hoja de datos, ¿no? Cuando usted se baje, usted se compra un diodo, un transistor, pone el número del transistor y le salen las hojas de datos que el beta vale 100, le va a decir. Ya, imagínense que dice beta vale 100 para ese transistor. Y también le van a decir un dato que se llama base, voltaje, base, emisor. Y usted viene, voltaje, base, emisor. Vamos viendo, dice. Aquí está la base, aquí está el emisor. Entonces sería el voltaje en esta flecha. Esta flecha que está aquí se comporta, digamos, como una especie de diodo. Y aquí voy a tener que reemplazarlo por una caída de más menos en el sentido de la flecha, miren, ¿no? Más menos, por lo general es 0.7. Pero en la hoja de especificaciones le puede decir 0.65, 0.72, lo que sea, ¿no? Y asimismo en el de acá, mire por dónde va la flecha,
más acá, menos acá, 0.7, ¿no? Nosotros para todos los ejercicios vamos a coger 0.7. 0.7, 0. Pero siempre y cuando, antes que cometa los errores, siempre tiene que mirar para dónde apunta la flecha y decir más, menos. La flecha entra por el más y sale por el menos. La flecha entra por el más y sale por el menos. Si se lo ponen así, más, menos, 0.7. Siempre vamos a coger 0.7, pero en la vida real puede que no sea 0.7. Cuando usted haga el proyecto y ponga transistores y todo eso, y me saque los cálculos, usted tiene que ver qué transistor está usando. Usted sabe que el transistor, todo equipo electrónico tiene un numerito, ¿no? Tiene 2N, ni sé cuánto, un número. Usted coge ese número, lo busca en internet, le salen las especificaciones, ahí le va a decir que el beta puede que no sea 100, que el beta sea 110, qué sé yo. ¿Ya? Y le va a decir que el voltaje base emisor no es 0.7, sino que es 0.68. ¿Ya? Entonces, esos son los datos con los que voy a usar para realizar los cálculos del proyecto, ¿no? Con los datos reales, ¿no? Pero nosotros, a modo de práctica, para no estar cada rato buscando esos datos, siempre vamos a tomar que el voltaje de esta flecha, de este camino de aquí, va a ser 0.7. 0.7, 0.7. ¿Ya? ¿Está claro? Si está claro, escriba así. De lo contrario, que el micrófono y pregunte. Bueno, tenemos el análisis de este circuito. ¿Ya? Este corriente, este voltaje VI puede ser una señal alterna. Que ya sabe, una señal alterna, ¿no? Cualquier cosa y acá también le va a dar una señal alterna, ¿no? Pero para resolver el análisis de un transistor, primero tenemos que hacer un análisis en DC, ¿no? O sea, en corriente directa. Y cuando tengamos los resultados aquí, ese resultado me va a servir para poder hacer el análisis en AC. ¿Ya? Les repito. Primero vamos a analizar en DC y hay resultados aquí que los vamos a utilizar para hacer el análisis AC. No podemos hacer el análisis AC de golpe, sin primero haber hecho el DC. Primero este, después este. El que vamos a practicar hoy va a ser este. Ya, vamos a hacer este. Este no lo vamos a hacer hoy. ¿Por qué? Porque una vez que dominemos con varios ejercicios el análisis DC, ahí recién les voy a enseñar el análisis AC. ¿Ya? Listo. Primero este, después este, hoy este, y varios ejercicios este, y ahí pasamos a este de acá. Va a llegar un momento cuando estemos en AC, antes de hacer el AC, tiene que hacer primero el DC. Por eso que es una cadena, como le había dicho, tiene que ir entendiendo todo. Bueno, entonces nos vamos a enfocar en esto, hoy. Ya. Ya. Análisis DC. La primera cosa que usted va a decir en análisis DC, por lo que usted está ahorita acá viendo en circuitos 1 y también está viendo en circuitos 2, es que al cambio brusco de voltajes y de corrientes del transistor toma una cierta forma. Y en este caso, para hacer mi análisis DC, yo voy a tomar en cuenta que los capacitores que estén conectados en el circuito van a ser un circuito abierto. Para mi análisis DC. Para análisis AC, vamos a verlo de otra forma, pero para el análisis DC es como que está abierto. Como está abierto, como esto está abierto y esto está abierto, el voltaje de entrada no va a afectar el circuito porque esto de aquí se abrió. Se abrió, si se da cuenta. Y el voltaje de salida no lo vamos a poder leer porque también se abrió. Entonces nuestro circuito nos queda así. Déjenme tacharlo.
Y usted me va a decir, pero ingeniero, entonces ¿de qué nos vale este circuito si no me deja meterle un voltaje de entrada y no voy a poder leer el voltaje en la salida? ¿Ya? Lo que pasa es que para el análisis de C, estos quedan abiertos. Aquí calculamos unas cosas que necesitamos saber y ese resultado lo usamos para el análisis AC y en el análisis AC sí van a estar presentes el voltaje de entrada y voltaje de salida. Ahorita nos vamos a concentrar solo en esto. Ya. Este circuito, si usted se pone a ver, aquí qué voltaje marca el multímetro. Marca 12 voltios. ¿Ya? Entonces eso tranquilamente, si lo puede hacer esto de aquí que voy a dibujar en la mente, pero como estamos practicando lo voy a dibujar. 12 voltios, resistencia de 240 kilos a la base. Acuérdense que esto se llama base, esto se llama colector y esto se llama emisor. 12 voltios, resistencia, base. Mira, ahí está. 12 voltios, resistencia base. Vamos a dibujarlo un poco más grande para tener espacio para rayar más adelante ahí. $12 voltios, 240 y esta es la base. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a la parte de acá arriba, mire. Aquí dice, ¿qué voltaje hay aquí? Aquí dice que hay 12 voltios. 12 voltios, esta resistencia colector. Esa resistencia que está aquí. Y eso va al colector. ¿Ya? Y de aquí dice, dibujamos el emisor. El emisor. Y para este circuito, para este circuito de aquí, ok, pongamos emisor. ¿Ya? La flecha, emisor. Y para este circuito de aquí dice emisor a referencia. ¿Ya? Repito. 12 voltios, esta resistencia base. Porque esta línea ya no existe, ¿no? Entonces 12 voltios, resistencia base. Aquí tengo 12 voltios, resistencia colector, como acá, ¿no? 12 voltios, resistencia colector. Y del emisor sale a la referencia. Ya. Si hasta aquí está entendido, escribo OK. Caso contrario, active el micrófono y pregunte. Ya, entonces, vamos a poner un dato que es importante, que el beta vale 50 en este ejercicio. Y nosotros sabemos que la caída de tensión aquí va a ser más menos 0.7. ¿Ya? ¿De dónde sacamos eso? De la hoja que habíamos analizado anteriormente. Que es la misma hoja que está aquí, pero atrás. Entonces no se la puedo enseñar. Sí, es la misma hoja. Aquí se acuerda que dijimos lo del 0.7. Aquí sacamos el 0.7. Listo, entonces, ¿qué habíamos aprendido en la hoja anterior? Habíamos dicho dos cosas. Primera, para la región activa, ¿qué dijimos en la región activa? Aquí está, ¿no? No sé. El IC es igual a beta veces IB. ¿Ya? Importantísimo. ¿Ya? Y la otra cosa que se puede ver aquí es que si yo tengo aquí una corriente que se llama IB, porque es la corriente de base, tengo por acá abajo este que se llama IE, y tengo en este sentido la IC.
¿qué dijimos en la hoja anterior? Dijimos que IC es igual a IB más IE. Con estas dos cosas resuelve todo. Y esta la saca de aquí. Esta, lo único que tiene que aprenderse es esto, lo que hice es beta veces IB, nada más. Ya, entonces, vamos a ver que aquí hay dos mallas. Aquí hay dos mallas, ¿no? Si usted lo puede ver aquí, usted puede ver como que esto es una malla, como que esto es otra malla. Pero lo que vamos a tomar en cuenta es esta malla que va desde aquí hasta acá. De pronto usted no lo ve todavía que esto de aquí es una malla. Ya. O aquí que es una malla, no lo ve. Pero si se da cuenta, esto es un circuito cerrado, porque aquí está esto es como que aquí hay una fuente de voltaje que no se ve. Como que aquí le hayan dibujado una fuente de más o menos 12 voltios. Ya, porque de aquí a acá hay 12 voltios, ¿no? Pero como le digo, en electrónica ya no dibujan la malla cerradita, sino que la dibujan así, porque si se da cuenta, esto ocupa menos espacio. ¿Ya? Entonces, tenemos que partir de aquí y llegar acá. Entonces, si voy a hacer un lazo cerrado, ya le expliqué que de aquí a acá hay un lazo cerrado, voy a venir acá, 12 voltios. Empezamos con 12 voltios. Esta resistencia es menos. Mire que por esa resistencia pasa la corriente IB. Si la corriente IB pasó por aquí, tuvo que haber entrado por un más y tuvo que haber salido o por un menos. Entonces, este voltaje que usted tiene aquí va a ser, obviamente, 240K por IB. Es lógico, ¿no? Resistencia por corriente. Y como el más menos lo puse así porque la corriente va en este sentido, ¿no? De más a menos. Y como está más menos, de mayor potencial a menor potencial, le voy a poner menos 240K por IB. ¿Ya? Tengo por aquí. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, aquí tiene dos caminos, pero usted no tiene el voltaje que hay de aquí a acá. La caída de voltaje que hay de base colector, usted no lo sabe. Pero sí sabe la caída que hay entre base y emisor, porque ya le dije que esta flecha es 0.7. Entonces, sigue. De mayor a menor, es de mayor potencial a menor potencial es menos 0.7. Y de ahí que sigue, referencia. Entonces se cerró el circuito, ¿no? Esto es igual a 0. ¿Ya? ¿Hasta ahí está entendido? ¿Está entendido esta ecuación? Es importante que la entienda. Si está entendido, escriba sí. De lo contrario, active el micrófono y pregunte. Bueno, entonces, gracias a eso usted ya tiene el voltaje, en la corriente IB ya la tiene, porque sería cuestión de decir 12 menos 0.7 es igual a 240K por IB. Y entonces usted tiene que decir 12 menos 0.7 dividido para 240K es igual a IB. Acuérdese que K es 10 a la 3. ¿Ya? Y entonces ya usted me puede decir cuánto es el valor de IB. Dígame cuánto le sale IB. Bueno, tenemos 4.7 por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces, para solo recordar, cuando tenemos miliamperios, estamos hablando de 10 a la menos 3, y cuando hablamos de microamperios, estamos hablando de 10 a la menos 6. Entonces, a lo mejor en algunas respuestas de exámenes, ya sea de esta materia o de otra, usted va a ver que esto también lo pueden escribir como 47 por 10 a la menos 6, ¿no? Son lo mismo, ¿no? 4.7 por 10 a la menos 5 es igual a 47 por 10 a la menos 6. Y el 10 a la menos 6 es micro, entonces en algún libro usted verá corriente de base es igual a 47 microamperios, ¿no? Cualquiera de las dos es válida, sino que le hago acuerdo de las transformaciones de notación científica, ¿no?
Ya listo, entonces tenemos eso de ahí. Ahora, vamos a ver qué más podemos sacar, ¿no? Mire, nosotros ya tenemos la corriente de colector, entonces. ¿Por qué? Porque como ya dijimos que la corriente de colector es igual a beta veces IB, ahora la corriente de colector va a ser igual a 50 que multiplica a la corriente IB. ¿Y eso cuánto sale? 20. Ya, entonces tenemos 2.35 miliamperios. Ya tenemos la corriente IC. Y como tenemos la corriente IC, también podemos tener la corriente IE, ¿no? Miren, aquí, si se dan cuenta, esta fórmula la puse mal. No sé por qué la puse así. Porque IB más IC, no sé qué me pasó, disculpen. IB más IC es igual a IE. Creo que me confundí con el otro transistor. No hay que aprenderse nada, por eso le digo, mira, hay que ver. IC más IB es igual a IE. Entonces, igual a IE. Es igual a IE. Esta más esta es igual a esta. Listo, entonces también tenemos a IE. IE va a ser lo que tengo en IB más lo que tengo en IC. ¿Cuánto me da IE? Tiene que ser aproximadamente a lo de IC porque como IB es tan chiquita, si se da cuenta, comparada con esta, casi que le va a dar 2.35 mismo, 2.36 o algo así. Pero es bien chiquita. 2.40 dice alguien. 2.40 mil. Ya, vamos a copiar eso. 2.40 miliamperios, ¿no? Ya tenemos la tercera corriente. ¿Listo? Ya tenemos las tres corrientes. Cuando ya tenemos las tres corrientes, ya tenemos todo. Ya porque ahora le van a decir, le van a pedir diferentes cosas en los ejercicios. Por ejemplo, le van a pedir voltaje de base. Después del trabajo. Mire, aquí está el circuito, ¿no? Le van a pedir voltaje de base a lo mejor, en un ejercicio o en otro deber o en otra cosa. Voltaje de base. ¿Cuál es el voltaje de base? Es el voltaje que está en este punto. Porque esta es la base, ¿no? Este es voltaje de base. Entonces, como le están pidiendo esto, su malla empieza aquí, ¿no? 12. Esto que de aquí, que esta resistencia que vale 240K. Y esta corriente de base que usted ya sabe que vale 47 micro. Sigue por aquí. Nosotros sabemos que la malla sigue hasta acá abajo, ¿no? Pero aquí es donde termina su análisis porque aquí le están pidiendo el voltaje de base. Ya. ¿Sí se da cuenta? Hasta aquí. O otro alumno
lo puede ver de otra forma. Puede decir, mire, ingeniero, de aquí parto con mi voltaje de base. Y de ahí que continúa. De esa línea que continúa, sigue una caída de tensión de 0.7. Y de ahí, ¿a qué se conecta? Se conecta a referencia. ¿Sí se da cuenta? Voltaje de base, 0, menos 0 puntos, caída de 0.7 y referencia. O otro alumno puede decir 12 menos la caída de esta resistencia y voltaje de base. Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Ya? Aquí es más rápido de ver, porque aquí usted puede decir que voltaje de base menos, de más a menos, menos 0.7 es igual a 0, entonces voltaje de base es 0.7. Fin. Aquí ya lo tiene más rápido. Pero de la otra forma también llega. ¿Por qué? Porque va a poner aquí usted 12 menos, porque acuérdese que la corriente esta I B viene así, sería más menos, de mayor a menor potencial sería menos 240K por 47 microamperios menos voltaje de B, ¿no? Ya, entonces esto es igual a 0. Entonces, si usted despeja esto de acá, sale que el voltaje de B va a ser, esta resta, ¿no? Va a ser 12 menos 240K por 47 microamperios. ¿Ya? Y esto tiene que darle 0.7. No le va a dar 0.7 exacto porque cuando nosotros sacamos la corriente de base de 47 microamperios, lo redondeamos, ¿no? Ahí hicimos un redondeo. Pero tiene que salirle aproximadamente 0.7. ¿Cuánto le sale? Me confirma si le sale aproximado 0.7 en el chat. Bueno, ya unos calcularon y dicen que el voltaje B aquí sale 0.72, ¿no? Y como les digo, no le sale exactamente igual, porque para sacar esta corriente de base hicimos unos redondeos, ¿no? Entonces, ya sacamos la corriente de base aquí. Otra cosa que nos saben pedir es la voltaje colector, que sería el voltaje en este punto que está aquí. ¿Ya? Usted tiene que venir imaginándolo así, ¿no? Y tienes 12 voltios, mi resistencia de 2.2K, continúo hasta este punto, que es el voltaje C. Listo, entonces usted sabe que aquí viajaba una corriente para abajo que se llama IC. Usted ya la calculó. 2.35 microamperios. Miliamperios. 2.35 miliamperios. Sí, es mili. Ya. Entonces, como la corriente que usted IC la definió en este sentido, la resistencia, la caída de voltaje de resistencia es en ese sentido. Más, menos, ¿por qué? Porque la corriente entra por el más y sale por el menos. Entonces usted va a poner, cuando haga la malla cerrada, esto de aquí, va a decir 12 voltios menos, de mayor a menor potencial es menos, 2.2K por 2.35 miliamperios. ¿Ya? Menos BC. Es igual a 0. ¿Ya? Entonces ahora usted va a decir que BC es igual a 12 menos 2.2K por 2.35 miliamperios, ¿no? Acuérdese que miliamperios es 10 a la menos 3 y K es 10 a la 3. Entonces estos se van a eliminar, ¿no?
Y usted tiene que multiplicar estas dos cosas y restarlo de 12. ¿Cuánto le da? Ya tenemos que le salió 6.83 voltios. Ese es el VC. Ahora, también saben pedir el VE. Y usted se puede dar cuenta cuánto vale el VE. Alguien que lo escriba. ¿Cuánto vale el VE? Cero. Claro, vale cero, porque está conectado a referencia. Ese es de una. Ese es VE, vale cero. ¿Ya? Listo. Entonces ya tenemos todos los voltajes. ¿Qué es lo importante entender los voltajes? ¿Se acuerda que yo le había hablado de zona activa, eh, zona activa, zona de saturación y zona de corte? ¿Ya? Para saber en qué zona está el transistor, nosotros necesitamos sacar el voltaje que hay de aquí a acá. El famoso voltaje colector emisor. Es muy importante sacar este voltaje. ¿Ya? Entonces, voltaje colector emisor, que sería coger el voltaje del colector y restarlo del emisor. ¿Cuánto me va a dar eso? Me va a dar el 6,83 menos 0, me va a dar 6,83. Ya, voltaje colector emisor menos 0, pongamos aquí ya. Sería 6,83. ¿Por qué es importante? Aquí vamos. Empezamos acá. Habíamos dicho que saturación, la llave abierta al máximo, corte y la llave cerrada. ¿Ya? Nosotros podemos decir si está en saturación o no, porque miren, cuando el transistor está saturado, va a dejar pasar toda la corriente de aquí, la va a dejar pasar por acá. Casi como que fuera un corto. ¿Sí se da cuenta? Casi como que fuera un corto. Entonces, cuando esto de aquí está en saturación, si esto fuera un corto, ¿cuánto sería el voltaje colector emisor? Si este punto de aquí, el colector, está funcionando como un cortocircuito, el voltaje colector emisor es cero. Entonces, si yo hubiera calculado acá el voltaje colector emisor y hubiera dado cero, eso quiere decir que estaba en saturación y está pasando, dejando pasar toda la corriente. Yo sé que suena un poco confuso las palabras porque yo le estoy diciendo aquí hay un un cortocircuito, y la mayoría de las personas cuando escuchamos corto pensamos en corte. No, cortocircuito quiere decir que el voltaje colector emisor es cero, y eso quiere decir que toda la corriente del colector está pasando por el emisor, y eso es saturación. Corte quiere decir que se sacó el transistor del circuito, como que el transistor no está. Le repito, corto no es lo mismo que corte. Repito, cortocircuito quiere decir que el voltaje colector emisor es cero, y entonces te está dejando pasar toda la corriente y eso está en saturación. ¿Ya? Así que medida cero, en este caso no está en saturación. ¿Por qué? Porque me sale diferente de cero. Está en región activa. Hasta
ahí está entendido, si está entendido, digo ok. Bueno, entonces, continuemos con el análisis. Ya sabemos que no está en saturación este transistor. ¿Cómo nos damos cuenta? Tenemos dos opciones, ¿no? Si negamos una, está en la otra, ¿no? Si negamos que está en corte, decimos que está en activo. Con haber dicho que nuestro voltaje es diferente, o colector emisor es diferente de cero, ya negamos que está en saturación. Ahora vamos a ver si está en corte. Si está en corte, quiere decir que en este circuito que está aquí, le quitamos el transistor de alguna manera. Si le quitásemos el transistor, porque ya no está conduciendo, ya no conduce. Corte quiere decir que no conduce. Ya. Esta es la resistencia de 2.2K. Y el transistor que conduce de aquí hasta acá ya no está conduciendo. Si ya no está conduciendo, esto se quedó aquí en el aire. Entonces, ¿cuánto vale la corriente de colector? Si ya no está unido al transistor, no va a haber flujo de corriente, porque esto es un voltaje de 12 voltios con una resistencia al aire. Entonces, si la corriente colector vale 0 amperios, entonces ahí podemos decir que está en corte. Como les repito, ¿no? Si está en corte, quiere decir que la llave se cerró. Se cierra la llave. Si se cierra la llave, es como que este caminito ya no hay. Si ya no hay este caminito, la corriente de colector va a ser cero, porque no se cierra ningún circuito, ¿no? Una resistencia en el aire conectado aquí no pasa corriente. Si la corriente es cero, está en corte. Nuestra corriente IC ya la sacamos y nos dio diferente a cero. De hecho, la corriente IC nos dio 2,35 miliamperios. Entonces decimos que no está en corte tampoco. Esta región activa. ¿Ya? Y eso sería el análisis de un transistor. Se entendió todo, digo ok, caso contrario, quiero que José me pregunte antes de pasar al siguiente ejercicio. Bueno, vamos a resolver el siguiente circuito. Como nosotros dijimos al inicio de la clase, análisis AC, perdón, primero hacemos el análisis DC y con esos resultados vamos y hacemos el análisis AC. Nosotros vamos a hacer este análisis y este no lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer más adelante en el curso. Pero obligatoriamente, cuando hagamos el AC, tenemos que empezar por el DC. Ya. Vamos a hacer el análisis DC y cuando hacemos el análisis DC, sabemos que una de las condiciones que nos dicen es que los capacitores van a estar en circuito abierto. Entonces, si esos capacitores están en circuito abierto, este está abierto y este está abierto. Entonces este capacitor ya no está haciendo nada, ¿no? Porque el circuito viene aquí, la resistencia, y este capacitor como no está. Pero cuando tengamos que hacer el análisis AC, ahí sí tendríamos que tomar en cuenta el capacitor, ¿no? Pero les repito, como estamos en DC, abierto, abierto, abierto. Y se vuelve ese circuito que está aquí. Ahora, para redibujar este circuito de una manera más fácil y más fácil para nosotros y resolverlo, venimos, ¿no? 12 voltios, resistencia y base, ¿no? Copiémoslo aquí. 12 voltios, resistencia de 240 ohms, base. De la base para arriba hay una resistencia de 2.2K y un voltaje de 12.
siguiendo este camino, ¿no? Aquí hay 12 voltios, resistencia colector, 12 voltios, resistencia colector. Este punto es el colector, ¿no? Del lado de acá, este punto es la base. Y de ahí viene el emisor, este punto se llama emisor, en el cual viene una resistencia y la referencia. Esta resistencia es de 1K. Listo, usted sabe que nosotros vamos a asumir región activa, ¿no? Asumir región activa es que IC es igual a beta veces IB. Y lo de las corrientes, usted sabe que si nosotros vamos a dibujar aquí, dibujemos las corrientes, ¿no? Esta es la corriente de base, esta es la corriente de colector, y esta es la corriente de emisor, ¿no? Y no se confunda, ¿no? No se confunda como yo me confundí en el ejercicio anterior. Usted solamente venga y diga, esta corriente más esta corriente tiene que ser esta corriente. Fin. Y E tiene que ser igual a la suma de IB más IC. Eso es todo. ¿Ya? Entonces ahora tiene dos mallas, ¿no? Tiene esta malla que está aquí y esta malla que está aquí así. Dos caminos. ¿Por qué no puedo usar la que está aquí así? Porque usted desconoce el voltaje base colector. Usted lo desconoce. A menos que en el ejercicio le digan como dato voltaje base colector, le digan es igual a 3 voltios, qué sé yo. Ah, entonces ya como ya tengo este dato, me vengo por aquí. Pero como no se lo están dando, use los que sí saben, ¿no? Este y este. Bueno, para resolver este, nosotros, mire, venimos así, ¿no? Aquí hay una caída de voltaje más menos. ¿Por qué lo pongo así más menos? Porque la IB está en este sentido, ¿no? Entonces, más menos viene por acá. Aquí hay una caída de más menos 0.7. ¿Ya? Y viene aquí hay una más menos este voltaje que está aquí. Este voltaje que está aquí, ¿cuánto sería? Sería 240K por IB. ¿Sí se da cuenta, no? Resistencia por corriente, ¿no? 240K IB. ¿Qué polaridad? Más menos. ¿Y el voltaje que está acá cuánto sería? Sería 1K por IE. Resistencia por corriente. ¿Qué polaridad? Más menos. ¿Ya? Y ya tenemos todos los voltajes de esta malla. Si hasta aquí me sigue, escriba sí. Del caso contrario, active el micrófono y pregunte. Bueno, como hasta ahí está entendido, hagamos la mallita, ¿no? Tenemos aquí 12 voltios menos 240K IB menos 0.7 menos 1K por IE. Todo eso es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué sucede aquí? Tenemos dos variables. Antes, en el ejercicio anterior solamente teníamos el IB y ahora tenemos el IE. ¿Ya? Pero ¿qué podemos hacer aquí? Mire. Tenemos esta ecuación aquí. Y tenemos esta que está acá. Ya. Si de esta ecuación yo le voy a poner el IE es igual a IB, perfecto. Pero en lugar de ponerle IC, le voy a poner esto. Si se da cuenta, en vez de ponerle IC, le voy a poner más beta veces IB. ¿Ya? Entonces yo tengo que IE es igual a beta más 1 veces de IB. Sacando un factor común, ¿no? Entonces yo puedo decir que IE es igual a, como el beta de este ejercicio vale 50,
yo puedo decir que IE es 51 veces de IB. Y eso me ayuda a resolver la ecuación que está aquí porque eso lo voy a meter acá. ¿Ya? Entonces, continuemos. Yo ya tengo que esto es, bueno, puedo mandar el IB y el IE al otro lado. Aquí me va a quedar 12 menos 0.7 es igual a 240K IB más un K. Y ya no le voy a poner IE, sino que le voy a poner 51 IB por el reemplazo que dijimos que íbamos a hacer acá. ¿Ya? Y ahora es fácil, esto de aquí me queda 51K y B, ¿no? Entonces, 51K más 240K serían 290K y B. Y al otro lado tengo 12 menos 0.7. Y entonces ustedes ya pueden sacar que el IB es igual a 12 menos 0.7 dividido para 290K. ¿Cuánto me da IB? Ya listo, entonces tenemos la corriente IB. Al tener la corriente IB ya tenemos todas las corrientes porque ya sabemos que por fórmula, sabemos que la IC es beta veces IB, que sería 50 veces la IB, que vale 39 microamperios, y la IE va a ser un poquito más, ¿no? 51 veces los 39 microamperios, ¿no? Entonces, denme esos valores de las corrientes, ¿no? IC e IE. Bueno, tenemos los dos resultados que como la una es 50 veces y la otra es 51 veces, por lo general salen parecidos, ¿no? Se diferencian ya en decimales más pequeños, más acá, ¿no? Más a la derecha. Pero por lo general salen parecidas, ¿no? O si no, la de aquí, la I es un poquito más, obviamente, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos las tres corrientes, ya tenemos todos los voltajes. Vamos a suponer que te piden el voltaje B, voltaje base te piden. Tienes dos caminos, coger de aquí hasta acá o de aquí para acá abajo. ¿Ya? Más fácil a mí se me sale de aquí para acá abajo. ¿Por qué? Porque aquí tengo que poner, hagamos las dos mallas, ¿no? Hasta el BB que es aquí. La una malla sería 12 menos 240K por IB menos BB. Entonces, igual 0, ¿no? Cerramos la malla hasta aquí. Y aquí tú despejas voltaje base. ¿Por qué? Porque ya tienes que el IB, ya tienes el valor del IB que nos dio 39 micro, ¿no? 39 micro. Entonces ya puedes despejar el BB. Como le digo, hasta aquí. Ahora otra persona lo ve así. La otra persona puede decir, desde aquí para adelante, puede decir BB menos 0.7 menos 1K por IE es igual a 0, ¿no? Y de aquí despeja voltaje de base, sabiendo que ya tienes el IE, porque el IE vale 1.95 mili. ¿Ya? Ten en cuenta, es cuestión de despejar nomás aquí. ¿Ya? Ahora, vamos a sacar el otro voltaje. Voltaje BC. Si a ti te piden el voltaje BC, aquí le voy a poner, ¿no? Voltaje BC sería 12 menos 2.2 K por el IC menos BC, ¿no? Porque aquí terminó el BC, menos BC. Eso es igual a 0. Aquí despeja el BC. Y el IC, usted ya tiene que vale 1.95 miliamperios, ¿no? Eso ya es calculadora y despeje. ¿Listo? Ahora vamos con el de abajo.
el BE, el B empieza aquí. Entonces usted va a poner aquí BE. Me están pidiendo eso, entonces empezamos de aquí, ¿no? BE menos un K por el IE. Ya llegamos a 0, ¿no? Acá menos 0, ¿no? Como cerramos la malla igual a 0. Entonces aquí usted despeja BE, que le va a salir un K por el IE, y el IE ya lo tiene, 1.95 mil. ¿Ya? Ahora que usted tiene todo esto, ya puede sacar el voltaje BCE, que es el importante, es el voltaje que hay de aquí a acá, ¿no? Voltaje CE, colector emisor, que sería lo que le salió en el voltaje C menos lo que le salió en el voltaje E. Si este voltaje BCE le sale 0, eso quiere decir que está, ¿en qué está? Que esto de aquí es un corto, no corte, le repito, corte no es igual a corto. Entonces, si este voltaje es 0, es como que hay una línea de aquí a acá. Entonces deja pasar toda la corriente de aquí, la deja pasar abajo. Entonces eso se llama saturación. Si pasa esto, está en saturación. Como creo que no le va a suceder eso, porque no le va a salir 0, entonces no está en saturación. Si no está en saturación, va a ver si es que está en corte. ¿Qué quiere decir corte? Como que no conduce, como que la llave se cerró. Saturación, la llave está abierta al máximo, pasa todo. Corte, la llave está cerrada y no hay paso de corriente de aquí a acá. No hay esta línea. Si no hay un paso de aquí a acá, es como que esto no está. Si esto no está, es que la corriente de colector es 0. Entonces, corriente de colector, si la corriente de colector es igual a 0, ahí está en corte. Y no es 0, ya nos dimos cuenta que no es 0, ¿sí se da cuenta? Entonces no está en corte. Viendo cuánto sale la desaturación, si el voltaje de colector emisor sale diferente de 0, sale mayor a 0, entonces no está en saturación, y en ese caso estaría en región activa. ¿Ya? Y eso es el análisis del circuito de un transistor en DC. Si entendió, escribo OK. Caso contrario, active el micrófono y pregunte. A ver, miren. En este circuito que tenemos aquí, en esta imagen que está aquí tenemos el transistor y aquí están sus 3 estados, cualquiera de sus 3 estados. Nosotros habíamos dicho que con la corriente de base nosotros era como nuestra mano y nosotros calculábamos el flujo de agua que iba a pasar aquí. O sea, para nuestro caso, flujo de corriente, pero yo les hice la analogía como que esta fuera una llave de agua. Aquí viene la tubería de la empresa de agua potable. Aquí está tu mano que tú abres y cierras la llave. Y esta es la llave esta es el agua que pasa, ¿no? La que dejas pasar, ¿no? Ahora, hay un caso que es región activa, que es que tú estás controlando el flujo, no es ni el máximo ni el mínimo, ¿no? Sino que tú para lavar los platos, lo que sea, le regulas, ¿no? El agua así. Ahora, si tú le abres todo y dejas pasar todo el agua de aquí a acá, eso es como que de aquí a acá haya un cortocircuito. ¿Qué quiere decir un cortocircuito? Que vas a dejar pasar toda la corriente. Y el cortocircuito, aquí se le dice cortocircuito entre el colector y el emisor, aquí se le dice saturación. ¿Qué es saturación? Que deja pasar toda la corriente. Deja pasar toda la corriente. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta que está dejando pasar toda la corriente? Matemáticamente. Si esto es un corto, usted sabe que el voltaje que usted le mide, que tiene su multímetro, el voltaje que usted le mide a un corto, le va a dar 0 voltios, ¿no? Entonces, matemáticamente, si a mí el voltaje colector emisor es igual a 0 voltios,
Entonces yo puedo decir que este transistor está en saturación y está dejando pasar todo. Toda la corriente que pasa por él. ¿Listo? Ahora, vamos al otro caso, que está en corte. Repito, corte no es lo mismo que corto. Corte quiere decir que hagas de cuenta la palabra como que esta línea que está aquí, esta unión de que está aquí, se abrió, se cortó, como quien dice. Esta línea de aquí se cortó, ya no está conectado, este, ya no está conectado el colector, esta línea de aquí ya no está conectada al transistor, si se da cuenta, está abierto esto. Entonces, si está abierto, no va a dejar pasar corriente de aquí para acá. Esto es como que usted cierra toda la llave de agua y todo el agua se quedó aquí estancada y no pasa por la llave de agua. ¿Ya? Me doy cuenta que usted tiene así su llave de agua. Usted la cerró y ya no hay paso de agua. Si ya no hay paso de agua, decimos que está en corte, como que esta línea se cortó del transistor. ¿Y cómo me doy cuenta que algo está en corte? Como esto no está conectado al transistor, esto es como que esté así. Y usted sabe que una resistencia que está al aire, una pata conectada y la otra al aire, no conduce corriente. Eso es como que usted tenga algo así en circuitos eléctricos. Esto no, aquí no hay corriente, pues no, porque esta resistencia, un lado está conectado a la fuente, un lado está conectado a la fuente y el otro no cierra circuito. Entonces usted sabe que por aquí la corriente es cero, aquí la corriente es cero. Entonces, matemáticamente, para darme cuenta si está en corte, tengo que ver la corriente que pasa por aquí es cero. ¿Y cuál es este punto? Este punto es el colector. Entonces, si corriente de colector es igual a cero, esto está en corte. ¿Ya? Ahora, si no está en saturación y no está en corte, tiene que estar en región activa. ¿Ya? Por descarte llegamos a región activa, ¿no? No está en saturación, no está en corte. ¿Listo? Si entendió, escribo OK, caso contrario, pregunte.